Vamos a pasar a la siguiente ponencia. El título de esta ponencia es El Estado y sus instituciones en la actual coyuntura política. Y va a ser impartida por el doctor Luis Fernando Mac Echeverría. Voy a contarles brevemente sobre él. Él es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, México. También maestro en Ciencias Sociales por la misma facultad. Licenciado en Sociología por la Universidad de San Carlos de Guatemala y se ha desempeñado como investigador, profesor universitario, consultor internacional, columnista, entre otros. Tiene una amplia experiencia en temas relacionados con el quehacer de las instituciones del Estado. Así que un aplauso para el doctor Mac, por favor. Muchísimas gracias. Es para mí realmente un gran gusto y un placer estar aquí con ustedes. Voy a tratar de ser muy eficiente con el uso del tiempo porque obviamente creo que vamos un poquito retrasados. Pero bueno, voy a tratar obviamente de también conectarme con las ideas y las nociones que hemos estado oyendo. Por ejemplo, con la temática que dio el doctor Panoto, que era tan importante sobre el reino, y bueno, estas reflexiones de estos tres grupos que pasaron, que me imagino que es representativo de lo que discutieron en todos los demás grupos. Así que pues es para mí realmente, como les digo, un gran placer y un gran gusto y un gran honor estar aquí al frente en una época tan compleja como la que nos ha tocado vivir. Creo que todas las generaciones han vivido momentos difíciles, pero obviamente nosotros también. Y especialmente en un contexto de una realidad como la que vivimos, obviamente, donde el primer aspecto que uno le viene a la mente es qué estamos haciendo los cristianos en un país como este, ¿no? Quizás por ahí un poco va la primera reflexión que quisiera realizar. Si ustedes ven las cifras de personas creyentes en Guatemala o en países como Guatemala, pues la mayor parte de los ciudadanos guatemaltecos dicen creer en un ser superior, ya sea cualquier, digamos, de las religiones cristianas que puedan haber en Guatemala. Hay una mayoría cristiana creyente en Guatemala. Sin embargo, las cifras sobre desnutrición, sobre pobreza, sobre violencia, sobre corrupción son muy altas. Los mismos últimos 2 o 3 presidentes han hablado de Dios por arriba y por abajo. Han sido supuestamente ungidos en actos especiales, han habido pastores rezando por ellos. Bueno, ustedes ya saben perfectamente en qué país vivimos. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué estamos haciendo los cristianos para cambiar esta realidad? Porque la lógica es, si este país es creyente en Dios, hace unos años justamente había un candidato que decía, Jesús es el Señor de Guatemala. Ok, pues entonces, ¿cómo entender un país como este con una mayoría cristiana o católica? Ese sería quizás el punto de partida de esta reflexión. Algo pasa en el Estado y en las instituciones del Estado que permite que cualquiera que pise el pie en el Estado termina yéndose por lugares que no debería. Entonces sí, yo de hecho, como les decía a algunos de los que me han oído, conozco personalmente desde hace muchos años, por ejemplo, en el 2004-2005 le di clases o estuve en contacto con Sandra Torres, después en el 2015 o 16 más o menos, cuando ya Suri era diputada, a Suri, he tenido la oportunidad por mi docencia de conocer a muchos de estos diputados, presidentes, gobernadores, y una cosa son cuando uno habla con ellos, los intereses, los valores que tienen, y otra es muy diferente cuando uno los ve ya en desempeño. Entonces algo ocurre dentro del Estado que los hace que se desvíen. Bueno, ya tenemos la presentación. Entonces, si quieren, empecemos con la primera filmina, por favor. No sé quién la controla. Ok. Entonces, adelante. Y entonces lo que a uno le viene en mente es que hay un divorcio entre la fe y la política. Y el primer elemento, creo que ustedes ven ahí, desde la fe hay una visión muy extendida de que la misma digamos que la salvación se da solamente por la creencia. Entonces, si yo me salvo solo por decir Jesús es Señor de mi vida, pues yo no tengo nada que hacer con el mundo terrenal, porque yo ya me salvé. Y lo que ocurre en el mundo no es mi responsabilidad.
Y desde el mundo de lo político o del análisis académico se piensa que la religión es un opio, que solamente es para engañarnos y para mantenernos separados. Entonces, de ambos lugares existe una tendencia a generar una división muy clara entre los que creemos y los que hacen política. Adelante, por favor. Y ese es el primer gran obstáculo para entender, obviamente, esta lógica. Existe una mutua desconfianza entre los que creemos y los que hacen política. Y entonces, por supuesto, si los que hacen política no tienen valores o se guían por los valores terrenales, pues obviamente tenemos problemas, porque no importa el discurso, no están trabajando por el reino, como dice el doctor Panoto. Adelante, por favor. Y ahí es donde está la dificultad. ¿Cómo hacer para que un país creyente como este haga valer su creencia? ¿Cómo hacer para que en la práctica no ocurra esto? Si ustedes ven, por ejemplo, de este lado está, digamos, los evangélicos en América Latina. Si ustedes ven, por ejemplo, los 4 primeros países con mayor número de personas creyentes son Honduras, Guatemala, Salvador, Nicaragua, y usted ve de este lado los países que se perciben como corruptos. Hay una tendencia a que en los países donde hay mayoría de evangélicos exista mayor percepción de corrupción. Entonces aquí es donde está el escándalo de la fe. ¿Qué estamos haciendo los cristianos para transformar esta realidad? Este país que nos duele tanto, que quisiéramos ver florecer, que quisiéramos transformar. Porque obviamente pues aquí vivimos y aquí quisiéramos tener mayores oportunidades. Adelante, por favor. Entonces, por supuesto, y ahí tenemos esas imágenes de estos últimos 2 presidentes que se llenan la boca diciendo Dios nos bendiga y el Jimmy diciendo que tuvo el placer de servir a Guatemala. Pues yo no sé a quién sirvió realmente, porque creo que se sirvió a él mismo y a su familia. Adelante, por favor. Entonces, hay un equilibrio muy complejo entre mantener la creencia y ejercer la política. Creo que eso ya es más que evidente. Incluso en la actual campaña, ustedes ven candidatos hablando de Dios para arriba y para abajo, lo cual no significa que lo tengan realmente. Y la gente, por supuesto, se deja llevar por eso. Al final de cuentas, creo que hay un elemento muy importante. Si se habla tanto de religión en la política es porque se sabe que esa es una fuerza que mueve a la gente. Entonces sí, se toma en cuenta porque obviamente quien capture ese elemento va a tener más votos. El problema es qué van a hacer cuando lleguen al poder. Adelante, por favor. Y entonces hay un elemento importante que es un cristiano que se mete en política debe saber que la política no se mueve por valores, se mueve por intereses. Si usted pierde de vista eso, pues obviamente se le olvida que el mismo evangelio dice pues que nos va a mandar como ovejas en medio de lobos. Esta gente son como lobos. Y entonces el mismo evangelio dice en alguna parte, bueno, hay que ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Un cristiano que se meta en política para no perder su vista tiene que tener las bases muy firmes. En primer lugar, tiene que saber que no siempre se debe decir la verdad, lamentablemente. A veces hay que engañar, a veces hay que hacer cosas que no haríamos fuera del ámbito personal. Y ese es quizás lo complejo, porque desde nuestra ética cristiana hay una lógica muy clara de qué hacer. En política la línea delgada entre lo que se debe y lo que se hay que hacer es muy, pero muy delgada. Y por eso Platón, que era un filósofo griego, decía, bueno, si usted tiene que mentir, si usted tiene que hacer algo que no es del todo ético, por lo menos hay un criterio ineludible que hay que cumplir, que es que jamás mientas, jamás hagas algo antiético para beneficiarte a ti o a tu grupo. Si lo vas a hacer, hazlo en nombre de un bien mayor. Por ejemplo, por ahí son unos artículos que decían que algunas enfermeras les mienten al paciente diciéndole, mire, usted está bien, pacientes terminales, para mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, si usted tiene cáncer, yo le digo, mire, usted está cáncer y usted ya se va a morir, pues usted se va a deprimir y la misma depresión lo va a matar. Entonces lo que hay que decirle es, no se preocupe, usted tiene esperanza, una mentira blanca que no me beneficia a mí, beneficia la vida y la calidad del paciente. Hace unos años pasó con un ministro de finanzas que paradójicamente está siendo procesado, yo lo conocí, es un académico, una persona con muchos intereses, y entonces le pusieron la disyuntiva. Bueno, sí, tiene que ser ministro de finanzas, tiene que entonces justificar
los gastos anómalos que tenía con ese presidente, pero a cambio él decía, bueno, ok, yo voy a hacer eso, pero voy a cambio impulsar una reforma fiscal, que era como su bien. Y entonces transita por esa lógica. Hago, digamos, me pongo de ese lado, justifico algunas cosas para ellos, pero a cambio de que se impulse un proyecto que yo quiero impulsar. No es un beneficio personal y por lo tanto, si se permite, digamos, en la política, hacer eso. Y eso para los cristianos es como muy difícil, ¿no? Porque para nosotros hay una ética muy clara y en política a veces hay que saltarse esa lógica. Entonces ese es el primer criterio. El segundo criterio es entender que hay un dicho que dice, en arca abierta, hasta el justo peca. Y hay otro que dice que al ladrón lo hace la ocasión. Bueno, hay que entender que la forma en que se diseñó el Estado de Guatemala, y es donde voy a entrar en lo que me pidieron, está diseñado de tal forma que solo usted pone un pie en la institucionalidad pública y a usted tiene la gran tentación de irse por el lado que todo el mundo se ha ido. Hay una inercia muy fuerte y por eso tantas personas con valores ponen un pie ahí y se transforman. Yo, por ejemplo, fui a algunas comunidades que decían, miren, personas de nuestra comunidad con valores, que eran buena gente, se metieron ahí y esto ya no los conozco. No les sé si les ha pasado. De hecho, incluso hoy con Israel, justamente hijo, hablaba yo un poquito de un proyecto, de un partido político que parecía bueno hace unos años y que se terminó desviando. Entonces, al final de cuentas, hay una tendencia sistemática que en América Latina se ve claramente, por ejemplo, Daniel Ortega, que en los años 80, 90 representaba una gran transformación y ahora se volvió un ente terrible que traicionó sus propios ideales. El mismo Evo Morales, por ejemplo, bueno, tantos ejemplos que hay de personas buenas, personas con valores que tenían intención de cambiar y el sistema los cambió. Entonces hay que entender el sistema, porque el sistema irremediablemente pone tentaciones que a veces son tan complejas que hacen que la gente buena se transforme. Y de eso es de lo que voy a hablar. Ustedes tienen que entender el contexto del Estado, la cooptación del Estado, la corrupción, que es una inercia terrible. Es como, yo siempre lo pongo el ejemplo, a ver qué pasa si ustedes agarran una bola, una pelota, y la ponen en medio de una colina. ¿Será que la pelota va a subir? ¿Qué va a pasar con esa pelota? Va a bajar. Esa es la inercia. Entonces es, por supuesto, va a subir si usted la va empujando. Pero si usted deja de empujarla, ¿qué pasa? ¿Cuál es la inercia? Bajar. Entonces hay una inercia del Estado construida para que todo lo que quiera subir, que es obviamente subir en valores, va a bajar al infierno de las bajas pasiones. Así de sencillo. Si usted no entiende esa inercia, usted está perdido. Y por eso personas que parecen buenas terminan siendo malas. Bueno, entonces el problema es, digamos, la forma en que se constituyeron los Estados-nación, como dice ahí justamente. La ley no obliga ni al Estado ni a los ciudadanos, pero sirve en particular contra los enemigos. Acábalo aquí. Y entonces ahí, pues obviamente yo les tendría que explicar un poco de historia y todo lo demás, pero si uno pudiera pensar desde dónde, hay un video por ahí en YouTube que dice cuándo se judío Guatemala. Híjole, casi que desde se creó. ¿Cuándo estuvimos bien? Pues casi nunca. Esa es la inercia. Adelante, por favor. Y entonces, el sistema produce desconfianza. Por ejemplo, si el compañero fuera ministro, todo el mundo lo vería con cara de algo le pasó, ¿va? Yo le preguntaba mucho, por ejemplo, perdón que lo agarre mucho usted, pero solo va a ser como un ejemplo, no es que sea así, va. Yo le preguntaba a muchos que participaban en política, por ejemplo, a Azucena, por ejemplo, si ella participara en un partido político, que ella imaginara cuando ella preguntó en su familia o cuando le fue a contar que ella iba a participar en un partido político. Yo le decía, ¿será que fue una fiesta en la familia porque ella va a participar en política? ¿O lo vieron con cara de, ¿qué pasó contigo, no? Al que mosca te picó. Si ustedes ven en América Latina, hay una desconfianza de los políticos y de la participación política. Y aquí es el primer paso. Si los buenos, los con valores, no participan, ¿quién participa? El resto de gente que no necesariamente es la buena. Entonces hay una desconfianza sistémica
que obviamente impide que los buenos querramos participar en política. Yo tampoco quiero participar, así que, por supuesto, es porque uno piensa que va a pasar como mi nombre. Realmente, si mi nombre es lo único que uno tiene y que le hereda a su familia, y ese campo tan complejo, pues obviamente uno termina apartándose. Y ahí es donde empieza a generarse lo que yo les empecé hablando, el divorcio entre los que tenemos fe y los que hacen política. Adelante. Y entonces hay una desconfianza sistémica y una lógica en la cual cada vez que alguien cruza la puerta hacia el otro lado, pues empieza a corromperse. Por ahí empieza un poco la problemática. Si el compañero tiene valores y él va al ámbito público solo, sin la fuerza de su comunidad, por ahí empieza el problema. Porque entonces ya no solo pasó la puerta, allá digamos está con los lobos, sino aparte, pues su comunidad lo abandonó. Tarde o temprano vas a caer, porque estás solo y porque no tienes ya la confianza de los que te apoyan. Algo tenemos que hacer para que los proyectos no sean personales, sino colectivos, para que haya una fuerza que los preserve, pero también que haya un conocimiento sobre lo que va a encontrar del otro lado. Adelante. De lo contrario, va a encontrar cualquiera que cruce la puerta, esa puerta entre la fe y la política, una desconfianza que lo va a terminar haciendo caer. Adelante, por favor. Y aquí es donde está, obviamente, la comprensión de que las instituciones del Estado se construyeron no para representar nuestros intereses, no para lo que dice la Constitución de la República, el bien común, sino para todo lo contrario. Las lógicas del Estado son autoritarias, son hechas, digamos, para generar bien personal, no colectivo, y entonces es como cuando uno, ¿se acuerdan ustedes cuando uno era pequeño y uno iba a las piñatas? ¿Qué hacía con la piñata? Agarrarla a golpes, ¿para qué? Ajá, y cuando caía, ¿qué hacían todos los niños? Se tiraban para ver, obviamente, quién agarraba más. Así es la institucionalidad del Estado. ¿Qué es? A ver, es una piñata que tiene muchos recursos, tal vez no tantos como uno esperaría, pero tiene muchos recursos y alcanza para, pues obviamente como el señor presidente, ¿no? Para comprarle sus apartamentos de lujo a sus hijos y viajar por aquí por allá y hacer todo lo que se le dé la gana. Entonces, por eso la sociología desarrolló un concepto que se llama anomia. Anomia es un concepto en sociología que significa que quien tiene anomia, pues es así medio mañoso realmente y anda buscando nada más beneficio personal. No se guía por los principios del bien común ni por los principios del reino, como hablaba el doctor Panoto. Y entonces la anomia es un concepto que determina la forma en que se desarrolla esta lógica. Y como ahí dice justamente, bueno, entonces es toda la lógica de corrupción y de inequidad que prevalece en Guatemala. Lo interesante es que cuando la sociología habló de anomia, hablaba de anomia en el ámbito de las personas. Por ejemplo, si decíamos que el compañero anómico era porque pues, tenía ciertas lógicas, obviamente, muy particulares que privilegiaban su interés por encima del resto. No se guiaba por los valores del reino. Cuando la sociología empezó a utilizar el concepto para determinar que la anomia ya no la hacen las personas, sino el Estado, las instituciones del Estado, significa que aunque las instituciones del Estado deben seguir la lógica del bien común, pues obviamente la lógica de servirnos a nosotros, la Constitución dice que el ministro, el presidente y los diputados son servidores públicos, están a nuestro servicio, realmente ellos llegan para servirse, para sacarle raja a la cosa. Y entonces el Estado es el anómico. Y como dice, pues entonces el problema es el Estado. Bueno, y entonces ahí, adelante Cabal, entonces ahí había, ¿se acuerdan? Había un personaje en los años 70 que era el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Se acuerdan el Chapulín Colorado? El Chapulín Colorado era un personaje así como medio de chiste, que supuestamente era un héroe, ¿no? Y entonces cuando alguien tenía un problema, ¿qué decía? Oh, ¿quién podrá defenderme? Y supuestamente él salía diciendo yo, y hacía la pantomima de que era un héroe. Bueno, cuando hay un estado anómico y tenemos necesidad de que alguien nos salve, por ejemplo, una carretera que está en mal condición, un centro de salud que no tiene medicinas, y así sucesivamente hablando, no hay agua, no hay seguridad y nos están asaltando a cada ratos, necesitamos a alguien que vele por nosotros, por nuestros intereses. Y el Estado brilla por su ausencia, ¿o no?
Y ahí es donde está el problema. No hay un Estado que nos represente, que nos salve en momentos de problemas. Y ahí es donde está la gran dificultad del Estado Anómico. Se convierte en un problema más que en una solución. Y entonces cada vez que uno ve un policía, en lugar de acudir a él cuando tengamos un problema con un ladrón, sale huyendo uno del policía, ¿o no? Y en lugar de ir a un tribunal para poner una denuncia, mejor pues uno ve cómo soluciona su problema, porque los tribunales tardan años en resolver los problemas y a veces no los resuelven. Adelante, por favor. Entonces, el Estado está de adorno. No confiamos en el Estado. Y ahí es donde está una lógica. Lo que hay que entender es que hay una institucionalidad dual, la que aparece en la Constitución y en las leyes y la que realmente está. Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la mala suerte de tener que ir a alguna institución pública como la SAT a hacer un trámite. Hay muchos trámites que uno debe de hacer que supuestamente son gratuitos. Y uno va ante la gran colota y de repente aparece un funcionario público malhumorado que le dice, no, mire, le hace falta no sé qué, vuelva, como si uno tuviera todo el tiempo del mundo. Vuelve otra vez con lo que le pidió y dice, no, sí, fíjese que le falta no sé qué, y vuelve. Hasta que al fin se va con la compañera que es tramitadora y le dice, mire, ¿será que no me puede hacer? Ay, sí, pero mire, 300 no sé qué. Y ella, por arte de magia, inmediatamente le saca el trámite. ¿O no? ¿No han visto esos misterios? Bueno, eso está diseñado de esa forma. Supuestamente es privado, digamos, es gratis y público, pero solo por las redes particulares es que se desarrolla. O uno va en el tráfico, con la cola, con la gran colota, y de repente aparece un compañero que se va contra la vía y se adelanta y pasa primero que nosotros. ¿O no? Es lo que se llama atajos en la teoría. Entonces el sistema está construido para que el más vivo, el más pilas, el que tenga algún conecte, el que pueda, digamos, utilizar lo que algunos llaman justamente el tráfico de influencias, es el que pasa por encima del que va en la cola y está esperando su turno. El sistema está construido de esa forma, para reconocer las cosas injustas y para privilegiar al que tiene más dinero. Y por lo tanto, ahí es donde aparece el concepto de redes de colusión. Está hecha para la familia, para los amigos. Y está entonces la idea de, el compañero, por ejemplo, es un policía que me para a mí, y yo me bajo muy enojado y le digo, mire usted, policía, usted no sabe con quién se metió. Usted no sabe con quién se metió. Ahorita voy a llamar al ministro y usted va a tener problemas. ¿No han oído esos casos? Entonces son más importantes las relaciones personales que las relaciones generales. Y entonces yo siempre hago ese ejercicio. Si todos pudiéramos sacar su teléfono y pudiéramos ver en la agenda a quién tienen ustedes, imagínense que la compañera tuviera al presidente o tuviera al embajador de Estados Unidos, y además no solo que tenga el número, sino que lo llame y le diga, ay Rosita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, y le contestara inmediatamente. Entonces uno diría, ella tiene poder. ¿Por qué? Porque va a sacar su teléfono en algún momento y va a decir, usted no sabe con quién se metió. Es más importante las relaciones personales de ella que la ley o cualquier otra institución. El poder en el Estado se basa en eso que se llaman redes de colusión, que básicamente es, bueno, si el Estado se organiza para proteger a la familia y a los amigos. Es justamente el concepto de no solo colusión, sino más bien de nepotismo. El Estado está conformado de esa forma y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando yo fui gerente de una institución, tenía muy claro que no tenía que hacer eso. Es el primer, digamos, la primera prueba que le pone el Estado a uno, porque el Estado se lo pone así. Entonces, cuando yo fui gerente, lo primero que me dijo mi asesor es, mire, si usted quiere meter a su esposa, a sus hijos o lo que quiera pues con mucho gusto. Y mire, un carro para usted, un carro para su esposa y que no sé cuánto, y un teléfono nuevo para usted, para su esposa. Y entonces, pues el Estado se organiza de esa forma, ¿no? Para privilegiar el interés de uno y de sus personas. Y entonces me empezaban a llamar mis familiares, mira, Luis, mis primos, por ejemplo, que nunca me llamaban, mira, Luis, ¿no tenés algún tu puestecito por ahí? Y de repente era el más popular, los amigos, ay Luis, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y además, hasta uno era el más guapo, porque todas las mujeres caían rendidas ante mis pies. Si uno se lo cree, empieza a ser casi como el Santa Claus, a regalar prebendas y puestos y todo lo demás.
Es el primer paso que, digamos, que determina, porque el sistema está diseñado de esa forma. Imagínense ustedes, cuando yo fui gerente, el primer día había una secretaria que me dijo, mire Luis, ¿cómo quiere su café? Ese día lo quería con 2 de azúcar y no sé qué más. Bueno, yo le dije. Nunca más me preguntó cómo quería mi café. Me lo volvió a poner todos los días, a la misma hora y de la misma forma. Y además, cada vez que se acercaba a cierta hora, me decía, mire, ¿qué quiere de almuerzo? Y me lo pasaba de una vez. Y entonces ya yo no me movía. Uno se sentía el más popular, el más sabio, el más guapo. El sistema te pone así, digamos, como en una, digamos, como una alfombra para que uno pueda. Incluso me acuerdo que estaba mi oficina en el tercer piso y yo tenía una reunión en el primero. Y a mí se me olvidó una cosa y digo, voy a ir a mi oficina. Y salta una persona y me dice, no, ni se mueva. Y le digo, a ver, mire, salga corriendo y vaya a traerle al doctor su agenda. Yo dije, wow, yo no me tengo ni siquiera que mover, ¿no? Si uno se lo cree, pues uno empieza a creerse más y entonces a servirse de la institucionalidad pública. Y esa es obviamente la primera trampa. Adelante, por favor. El otro aspecto, digamos, que uno ve es que existe una suerte de lo que la concepto se podría llamar una anomia. ¿Se acuerdan ustedes que la anomia es una lógica así como medio caprichosa y un poco, digamos, antivalores? Pero a veces esa antivalor está metido en la regulación y ese es el otro elemento que hay que entender. Cuando uno ve al Estado y sus regulaciones legales, uno ve que hay grandes vacíos en la institucionalidad y en la legalidad. Y entonces los vacíos se resuelven como por ejemplo está resolviendo el Tribunal Supremo Electoral. Al compañero no se me da la gana que participe electoralmente y al otro sí. Cuando los dos, por ejemplo, tienen cosas similares. Una alta discrecionalidad en la forma en que se resuelven los asuntos. Si la compañera es mi amiga, pasa. Si la compañera no me cae bien, se queda. Estando las dos en el mismo aspecto. ¿Por qué? Porque a ella le interpreto una cosa y a ella otra. Y ese es el elemento técnico más complicado. Bien dice, digamos, el dicho que el diablo está en los detalles. Y la legalidad, la institucionalidad del Estado está conformado de tal forma que es ambigua, que deja grandes vacíos, casi como queso Gruyère. Y entonces, pues, como bien dicen, por eso es que los abogados pilas, los que saben interpretar mejor la cosa, son los que posicionan. Y ahí es donde está la trampa. Todo está diseñado para moldarse a los caprichos de los que están en el poder. Adelante, por favor. Y entonces lo que hay que entender es que hay una debilidad sistémica y entronada en el Estado. Cuando uno ve, por ejemplo, el Estado que se conforma de esa forma, uno dice, pero es que debería conformarse de otra forma. No, la inercia cesa. El Estado está construido para hacer una piñata. El Estado está construido para alentar todos los antivalores del reino. Y por lo tanto, cualquier persona que llegue a un puesto público va a tener que, digamos, resistir la tentación de utilizar esa institucionalidad que está construida para resolver mis caprichos y los caprichos de mi familia. Y ahí es donde está la gran tentación. El problema no son las personas, son las instituciones. Adelante. Hay un psicólogo, adelante por favor, por ahí aparece. Bueno, antes por ahí andará, no sé dónde estará, pero hay un psicólogo, no, bueno, ya no pasemos por ahí. Hay un psicólogo que sacó su libro, por ahí estará, pero bueno, ya mejor lo voy a poner por adelante. Que sacó un libro que tenía un nombre muy sugestivo. ¿Saben cómo le puso el psicólogo a su libro? El efecto Lucifer. Y él hizo un experimento muy interesante. Él decía, a ver, ¿qué pasa cuando un entorno malo como ese estado anómico le ponemos cosas buenas, personas buenas? ¿Será que ese entorno malo se va a transformar? ¿O las personas se transforman en ese entorno? Y él determinó que buena parte de las personas buenas con valores en un entorno malo se pierden. Entonces no es casualidad que cualquiera que llegue al Estado termina yéndose por la tangente. Hay una fuerza bastante difícil que permite que las personas que lleguen ahí empiecen a caminar por el camino que dijeron que nunca van a caminar. Si usted no entiende eso, va a entrar en la política
y va a ser como oveja en medio de lobos. Hay dos caminos para los que se resisten al sistema. O el sistema los expulsa, como me pasó a mí, yo solo duré 1 año en la institucionalidad pública, o lo absorbe y termina siendo incluso peor, igual o peor, porque a veces la gente aprende no solo mal, sino mucho peor. Y ahí es donde está la gran dificultad que sigue provocando el divorcio entre fe y política. El Estado es complejo, la política es compleja. Y si nosotros no somos mansos como palomas y astutos como serpientes, vamos a seguir promocionando un país y un Estado que tiene una mayoría católica o evangélica, creyente, que sigue obviamente provocando tantos desastres y tantos problemas para nuestra sociedad. Y aquí es donde está la reflexión, en qué momento político vivimos en nuestro país, qué es lo que está ocurriendo en Guatemala, que va a pasar más o menos como en 1 mes y medio. No, pero ¿qué van a hacer ustedes el 25 de junio? Van a ir a votar. ¿Ya encontraron en el listado de los 23 candidatos alguien por quien votar que sea confiable? ¿Ustedes creen que el próximo presidente va a salir para hacer un cambio o va a seguir la lógica del Estado corrupto? ¿Alguien tiene esperanza en este proceso electoral? Y entonces ahí es donde está la problemática, ahí es donde está. ¿Dónde se empieza la captura del Estado? ¿Dónde empieza la rueda terrible, digamos, del Estado anómico, de esta lógica perversa del Estado? En las elecciones. Si nosotros no tenemos una esperanza que el próximo presidente o presidenta nos va a hacer un cambio, pues van a ser otros 4 años perdidos. Un Estado que no nos va a representar, un Estado que no va a protegernos, y entonces, ¿quién nos va a proteger? Ninguno. Y ahí es donde empieza la problemática. Los cristianos en primera instancia deberíamos de estar articulándonos para saber por quién votar. En todas las elecciones siempre hay una alternativa. Probablemente no entre los primeros 4 lugares, probablemente sepultada en los últimos lugares, pero entonces tenemos que, como decía justamente con Israel, movilizar la esperanza. Nosotros, los cristianos, sabemos de esperanza o no. Sabemos que somos más fuertes hincados, no de pie, sino hincados. Y ahí es donde está el signo de los tiempos. Las elecciones no han pasado, y si no tenemos esperanza, nosotros que vivimos con esperanza, ¿cómo va a ser el pueblo si tiene una esperanza? Entonces aquí es donde en la iglesia, en los lugares de culto, donde hablamos de Dios, tenemos que hablar de la política. Tenemos que educarnos sobre las particularidades de la política. Tenemos que entender la dinámica política, para que no nos engañen, para que no nos vean la cara. Porque si nosotros que tenemos la fuerza de la esperanza, no divulgamos la esperanza y no instruimos al pueblo para que haga, para que haga una transformación, ¿quién lo va a hacer? Los políticos no lo van a hacer, ¿o sí? Y entonces ese es nuestro papel como cristianos, movilizar la esperanza. Siempre hay alternativas, siempre hay posibilidades de cambio. En otros países se ha logrado. Entonces, si ustedes ya perdieron la esperanza, ya le están haciendo juego al sistema. Lo que tenemos que hacer es juntarnos más, dialogar más y entender y, visualizar cuál es lo que nos corresponde como cristianos. En primer lugar, apostarle políticamente a candidatos que sean mejores. Y en segundo lugar, dialogar y discutir más en los ámbitos de fe sobre la política, sobre todo este montón de cosas que tradicionalmente no discutimos. Y en tercer lugar, entender que la democracia no se reduce a elegir. Hay muchas otras formas de transformar el sistema que no estamos utilizando. Entonces, pues obviamente, yo podría hablar muchas cosas más sobre esto, pero más o menos era como el mensaje que les quería mandar. Para resumir, hay un divorcio entre fe y política, porque tradicionalmente hay una mutua desconfianza. Hay una tentación muy grande de los cristianos cuando entran en política. ¿Y cuál es esa tentación? Adelante. El caudillismo. El caudillismo, ¿por qué? Porque cuando somos una tierra de caudillos, cuando uno empieza a ver, por ejemplo, a todas las personas que han llegado a la política y que se han transformado, es porque empiezan a utilizar todos los mecanismos para el servicio
personal y de su grupo. Nuestra democracia es una democracia que todavía se puede salvar, todavía hay mucho que hacer, todavía hay esperanza de transformación. Y entonces los cristianos que sabemos mucha esperanza tenemos que alentar esa esperanza para movilizar la esperanza de transformación, para empoderar a los que debemos de empoderar y rechazar a los que definitivamente no representan un cambio en el Estado y empezar a vigilar, digamos, a estas personas para que hagan lo que tienen que hacer. O sea, de nosotros depende todavía mucho la transformación y no hay que abandonar la esperanza de encontrar un país mejor. Muchísimas gracias y obviamente estoy aquí para servirles. Gracias, doctor, por este tiempo. Vamos a pasar ahora al tiempo de preguntas. ¿Usted cree que el proceso electoral es anómico? Bueno, sí, obviamente en un país anómico todo es anómico, lamentablemente. Una de las pláticas que yo digo justamente es todas las fuentes de anomia que tenemos en el Estado, empezando por la familia. Yo me acuerdo muy bien, por ejemplo, que en algún momento tuve algunas personas, digamos, que participaban como aprendices, no, como haciendo EPS, y entonces una de ellas una vez me llegó y me dijo, mire, fíjese que no le han pagado a mi papá y tengo que hacer mi examen, ¿será que me presta 500 quetzales? No se preocupe, que a mi papá le van a pagar. Bueno, nunca, el punto es que nunca me pagó. Y cuando como conocíamos al papá, le hablamos al papá y dijo, mire, su hijo hizo tal cosa. ¿Y sabe qué respondió? Ah, mire qué buzo es ella. Yo no me hago cargo, usted se lo prestó, usted vea qué hace. A veces desde la misma familia se alientan eso, con esa lógica de, digamos, de pilas. Hay muchas cosas, digamos, en el Estado y en la sociedad nuestra que están mal, por supuesto. Y a veces uno ve, digamos, que el premio a los buenos es que quedan excluidos. Sí, el proceso electoral es anómico, sí. El primer proceso de anomia es, tenemos 23 candidatos a la presidencia y 28 partidos políticos postulando. Eso parece puro cartón de lotería, ¿o no? ¿Y quién de ellos lamentablemente es realmente representativo? Son los menos. Ahí está la anomia justamente. Muy bien, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cómo saber quién es verdaderamente un buen candidato? Pues todos van a decir que el pueblo los quiere oír. Miren, eso es relativamente sencillo. Hay que seguir la lógica de la evaluación como tal. Primero, currículum. La lógica es mientras más estudios y más preparación tenga, mejor. Segundo, trayectoria política. ¿Dónde ha trabajado? Y aquí se aplica el criterio de zapatero a tus zapatos. Si usted va a trabajar en la administración pública, debe tener conocimiento de la administración pública. Hay un candidato por ahí que va emergiendo que es empresario. Con perdón de ustedes, un empresario en política, qué jodidos va a saber. Y es la lógica del outsider. A ver, usted va con un médico, digamos, a hablar de medicina con alguien que no es médico. No, ¿verdad? Usted va a ver si se arregla su carro con alguien que no es mecánico. Entonces, ¿por qué elegimos personas que en el Estado no saben del Estado? Es un absurdo, ¿no? Entonces, zapatero a tus zapatos. Vean qué candidatos tienen experiencia en la administración pública. Pero hay un tercer elemento. Vean qué equipo de trabajo, con quién se está rodeando. Y el último, a ver, ¿ustedes conocen los planes de gobierno de la gente? Por ejemplo, yo alguna vez, digamos, oí en una conferencia, digamos, de alcaldía, que un candidato a alcalde decía, miren, yo les voy a bajar el precio de la gasolina. ¿Un alcalde puede bajar el precio de la gasolina? ¿Un presidente puede aprobar leyes? Entonces vean lo que prometen. Hay una señora que dice ahí que va a promover 10,000 empleos al mes. ¿Cómo lo va a hacer? No solo es de prometer. El señor presidente de la República actual dijo que 0 baches en 6 meses. Lo cumplió. Entonces no solo es que nos llene la cabeza de cosas, sino a ver, explíquenos cómo lo va a hacer. ¿Dónde está su plan de gobierno? ¿De dónde va a sacar el dinero? Si su candidato o candidata pasa la prueba de calidad, es bueno. Si no, no. Pero muchas veces solo, por ejemplo, yo oí a alguien que decía, ay, es que Suri es bonita. Muy bien. Hay aquí 3 preguntas que tienen, digamos, el mismo tema. La primera dice, ¿cree que una mujer puede cambiar nuestro sistema desde el poder? Hablando del sistema. La otra es igual, podría mencionar 3 maneras prácticas que el cristiano puede hacer para
incidir en el sistema de nuevo. Tercera, ¿qué esperamos entonces en las elecciones para cambiar el sistema del Estado? Las tres están relacionadas. Bueno, hay un pensador que era Albert Einstein que decía que locura es querer cambiar las cosas haciendo lo mismo. Entonces pensemos cómo hemos votado en las elecciones anteriores y votemos de manera diferente. Por ejemplo, hace poco salió una encuesta donde aparece un señor que en primer lugar, miren, no crean en todo lo que ustedes ven. Muchas de esas están manipuladas a propósito. ¿Y qué es lo que hace la gente cuando ve una encuesta? Ay, si mi candidato está hasta abajo, pues yo voy a desperdiciar mi voto. La lógica del voto inútil o voto útil. Entonces, primer consejo, si que ustedes quieren hacer un cambio, no crean nada de lo que les dicen los medios de comunicación ni las encuestas. Están fabricadas para incentivar una reacción. Y la reacción es, pues obviamente, el desánimo. Segundo, nunca deje de votar por nada menos que por la convicción. Si usted está convencido por el que va a votar y está dispuesto a meter las manos al fuego, ok, vote por esa persona. Jamás por otra razón diferente. En el 2019 votamos porque la otra candidata era mala, entonces para evitar que gane, pues voto por ella. Graso error, no hagan eso. Mejor no vaya a votar en dado caso. O si no, tiene una última opción que no la recomiendo de primero, pero todavía está en sus manos. Vaya y vote nulo. El voto nulo es un voto contundente de rechazo y es ninguno de ustedes candidatos me representa. No cambia nada, pero manda un mensaje. Yo no voy a ser cómplice de usted. Los que votaron por Yamatei son cómplices de lo que Yamatei está haciendo. Los que votaron por Jimmy son cómplices de lo que hizo Jimmy. ¿Usted quiere ser cómplice del sistema? Entonces, no ejerza su voto por nada menos que por convicción. Y si no está convencido, vote nulo. Ese es mi consejo. Si hacemos eso, quizás el día de las elecciones haya una sorpresa, porque todos nos movilizamos con esperanza de cambio, no de continuismo. Muchas gracias. Hay una pregunta aquí que le gustaría que extendiera un poco más su concepto de caudillo y cómo los podemos reconocer en el contexto de la política. A ver, un caudillo es fácil de identificar. Primero, no oye. En primer lugar, el caudillo es aquella persona realmente que cree que todo lo sabe y que todo lo puede. Y que tiene un discurso mesiánico. Yo soy, y hablan el yoísmo también, ¿no? Yo. Nunca en términos de nosotros. Ese es el primer indicador de un caudillo. El segundo, no rectifica. Siempre sale, explicando lo que hace y por qué lo hace. Siempre tiene la razón exactamente. Y nunca se le puede contradecir. Y tercer elemento, se empieza a rodear de un círculo que lo empieza a alabar. Si ustedes identifican esos elementos, ya empezó a perderse la persona y empezó a volverse un caudillo. Es que, el caudillismo es un elemento que permite que identifiquen individualismos. Nunca se habla en nosotros, nunca se habla en plural, nunca se valida un concepto colectivo. Entonces ustedes saben perfectamente que en nuestro mundo religioso, en nuestro mundo, de fe, lo más importante es la comunidad, ¿o no? Es la comunidad la que tiene la palabra. Y en este caso no es la comunidad, sino es la persona. Básicamente lo mismo. Dictador, porque un caudillo es un aprendiz de dictador. Así de sencillo. Muy bien, muchas gracias. Aquí también hay una pregunta muy parecida a esta, es ¿qué trampas discursivas usan los políticos tradicionales y cómo poderlos evaluar? A ver, quizás, ahí me voy a referir a la conferencia del doctor Panoto, que es una característica del reino es que no se sintetiza en ninguna opción particular, en ningún discurso ni en ningún liderazgo. Si hay un discurso de un candidato que es solo por mi camino va la cosa, ahí está la mal. Porque al final de cuentas, un país tan diverso y tan complejo como este no va a cambiar solo por la fuerza de un solo grupo. Si el grupo, si el candidato o candidata quiere imponer una visión particular del mundo, como dijo el doctor Panoto, es una teocracia, no es una democracia. Aquí el punto es qué
¿qué tanta capacidad va a tener de escuchar y dialogar y de renegociar un país en donde todos quepamos? Si no tiene esa capacidad de escucha y de diálogo, no es un buen candidato o candidata. Y ahí descalifiqué ya casi como a 20 de los 23. Muy bien. Otra pregunta que han hecho llegar es, al escuchar su disertación pareciera que no hay esperanza. ¿Cuál es la reconsideración respecto al Estado, ¿no? Sabiendo que nosotros no somos el Estado, existe una carta que nos protege, un grupo que nos proteja de ello. A ver, yo al revés, yo sí pienso que hay una esperanza, quizás muy remota, pero acuérdense que la esperanza es la última que muere. Yo no les puedo decir por quién votar, lamentablemente no lo puedo hacer. Eso depende de cada uno de ustedes. Pero sí les puedo afirmar con categoría que hay opciones dentro de las actuales. Sí hay buenas opciones, o por lo menos mejores de las que están postulándose en primer lugar. La cosa es escogerlas y elegir y tener el criterio para identificar el bueno del malo. Pero insisto, yo no lo puedo hacer porque entonces yo voy a caer en la misma lógica de guiarlos, cuando esto es un elemento que más bien debe brotar por el Espíritu Santo. Si nos dejamos impactar, probablemente va a haber un cambio. Quizás el influjo del Espíritu nos va a llevar en conjunto a una buena decisión. Pero sí hay esperanza. Está muy sepultada, pero hay una esperanza. Y si todos creemos en esa esperanza, va a haber un cambio. Y además hay una esperanza mediada, que si empezamos a trabajar, no para el 2023, que es un poco tarde, sino para el 2027 o 2031, quizás se pueda ver un cambio. Pero entonces los cristianos debemos involucrarnos más en política, superar ese divorcio entre fe y política que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto. En la medida en que nosotros vayamos trabajando y participando en la política se va a ir transformando, pero depende de nosotros. Entonces sí hay esperanza, pero depende de nosotros. Aquí hay una pregunta muy parecida, doctor Mac. ¿Qué opina de la laicidad en el sistema político? ¿Qué piensa? Pues yo creo que ahí es donde está el punto. Nosotros los laicos, digamos los que no pertenecemos directamente a una iglesia, que somos fieles, de nosotros depende. Pero hay otro principio de laicidad que se manejaba mucho, por ejemplo, durante un tiempo en la Iglesia Católica, que es: dime lo que presumes y te diré lo que careces. El mejor laico o cristiano trabajando en política es el que guarda sus convicciones para sí mismo y no lo pone como una pancarta, porque el que pone como pancarta a Dios, por ahí empezó la cosa mal. Es mejor que las personas te identifiquen eso y digan: ay, usted tiene algo diferente, a lo mejor porque usted es cristiano, ¿no? Es mejor eso que andar con la pancarta, porque justo los que andan con pancarta son a veces los peores, porque justamente es como, había una persona obviamente que siempre cuando hacía dieta, siempre se ponía sus, ¿cómo se llama?, sus etiquetas para afuera, para que vieran que había bajado de peso. Bueno, cuando hacen eso, ya obviamente es porque están presumiendo. Y acuérdense ustedes que la misma Biblia dice que el peor pecado es la vanidad. Cuando son vanidosos y empiezan a hablar, yo hablo en nombre de Dios, ya se jodió la cosa. Entonces la laicidad sí, pero mejor calladita, digamos, para que la gente reconozca los valores en uno y no uno haciendo, digamos, como que los está divulgando. Muchas gracias, doctor Mac.